Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos en contacto y ella es la doctora Karina López, que es médica pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil, que es directora del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia de la Asociación Argentina de Inmunología Clínica. El tema, básicamente, que vamos a charlar con la doctora es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero también vamos a charlar de otros temas que tienen que ver con las alergias infantiles. Doctora Karina López, ¿me está escuchando? Hola, buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por el interés en el tema. Bueno, muy bien, Karina, feliz año. Y la verdad que sí nos interesa el tema, porque no es un tema que se hable mucho en los medios, ¿viste? Entonces está bueno esto. Ahora, primero ponernos un poco a nosotros, a nuestros oyentes en tema, ¿qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca? Contame. Bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una reacción no esperable o adversa, que le llamamos los médicos, ante la ingesta, el contacto, la inhalación con la proteína de la leche de la vaca. Siempre cuando que tiene un mecanismo inmunológico, a diferencia de las intolerancias, por ejemplo, la lactosa, en donde el mecanismo es un mecanismo metabólico, ¿no es cierto? Falta la enzima es que puede digerir la lactosa. Es decir, que la lactasa. Esto es una alergia, entonces. La leche de vaca tiene más de 40 proteínas. Y en general, las alergias, siempre cuando uno habla de alergia dirigida hacia la proteína. Sí. Justamente lo que produce alergia es una proteína. No lo va a producir un hidrato de carbono o un lípido, una grasa, digamos. Hablarle a la gente, el hidrato de carbono es el azúcar de un alimento y los lípidos son las grasas. Bueno, no, se van a producir, el mecanismo inmune lo produce hacia proteína. ¿Esto qué es un tema genético? ¿Por qué pasa esto? Y el origen no se sabe mucho, pero sí hay causas que son modificables y causas que no son modificables. Las no modificables, la genética en principio. Hay genes que determinan todas las alergias y algunas en común, como el asma, la rinitis, el eczema, y las alergias alimentarias también tienen genes, o sea que el factor hereditario es importante. Claro. Tener un padre, una madre o un hermano con una alergia le confiere a ese niño por nacer un riesgo atópico, que le llamamos, y es un riesgo a tener alguna alergia. Dentro es la alergia a la proteína de leche de vaca. Correcto. Y decime, ¿desde qué momento se manifiesta? ¿Desde que es un bebito o un poquito más Claro, se manifiesta dentro del primer año de vida. Dentro del primer año de vida, yo te diría, por ejemplo, la proctocolitis alérgica, que es la causa más frecuente de alergia alimentaria no mediada por inmunoglobulina E, que es uno de los anticuerpos, se puede manifestar en los primeros meses, inclusive en un niño que está alimentado con lactancia materna. A ver, entonces, este chico desde el primer momento, pero a ver, el chico toma teta. ¿Y qué pasa? ¿Es la leche que tomó la madre que le pasa al bebé y produce la alergia? Claro, las proteínas no solamente de la leche, sino un montón de proteínas más, del huevo, de la soja, pasan la leche materna. Y eso lo sensibiliza de alguna manera, sumado a un niño que a lo mejor tiene un riesgo atópico, como te dije antes, un padre, una madre o un hermano, a un familiar de primer grado, alérgico. ¿Y qué ahí se puede sensibilizar. La otra forma de sensibilizarse es la introducción temprana de lácteos, obviamente. También, de la fórmula, leche de fórmula. Contame entonces, a ver, la mamá le está dando teta, ¿no? Lo más bien, y de golpe, el chiquito, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que siente el bebé? ¿Qué síntomas tiene? Que la madre, obviamente, se va a inquietar mucho, pero ¿qué le está pasando a ese bebé? Hay dos grandes mecanismos, hay tres, digamos, pero hay dos tipos de niños que tienen una alergia a la proteína de leche de vaca. Aquel niño que lo va a manifestar en forma inmediata
que es lo que llamamos alergias mediadas por inmunoglobulina E, porque la inmunoglobulina E es un anticuerpo que está presente en este tipo de alergia, y que genera todas las reacciones inmediatas, es decir, consume y produce una reacción como por ejemplo una roncha, o se le hincha el ojito, o inclusive en casos más importantes puede producir una anafilaxia, o sea que es la reacción más severa que ocurre ante la ingesta de un alimento, ¿no es cierto? Eso es muy grave, la anafilaxia. Unas reacciones graves. Así es. Y después el otro extremo son los niños no mediados por IgE, donde no tiene anticuerpos IgE presentes, sino que hay otros componentes del sistema inmune involucrados, en general la inmunidad innata puede ser, o mecanismos celulares como linfocitos T, bueno, no importa a la audiencia tanto de inmunología, ese niño lo va a manifestar más tardíamente, como por ejemplo con deposiciones con moco y con sangre, cólicos severos, o por ejemplo, bueno, esto que le llamamos la proctocolitis alérgica. Proctocolitis. A ver, vamos a explicarle un poquito a la audiencia qué sería la proctocolitis. Claro, la proctocolitis es el niño que va a presentar deposiciones con moco y con sangre, a veces inclusive sin cólicos, pero cuando vemos en el pañal vemos el moco, que es contundente, se ve, es una deposición bien brillosa, se ve el moco cuando la mamá abre el pañal, el papá abre el pañal, o el cuidador, y bueno, y la sangre, bueno, sangre roja en sangre general, entonces sangre roja. Que sería la caca con sangre y moco, eso sería caca con sangre y moco, tal cual vos lo dijiste, vamos a decirlo con literalmente para que se entienda. Claro, que se entienda bien. Bueno, eso sería uno de los síntomas. Claro, eso podría asustar, pero seguramente la mamá va a pensar cualquier otra cosa. ¿Qué va a pensar? Que esto es producto de la alergia, ¿no? La alergia a la leche. Y decime, hay otros, vamos a la leche materna. Me dijiste que también puede haber alergia al huevo. ¿A qué otras sustancias el chiquito puede al huevo, a la soja. Los grandes 8 alergenos son la leche, el huevo, sin duda van primeros en Argentina porque somos un país lechero, y el consumo de huevo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene primero el maní. Pero porque ellos consumen la pasta de maní desde el día 0. Ha multiplicado, hay más de 600 alergenos, digamos que pueden dar alergia. Son la leche, sobre todo la soja, el trigo, los mariscos, los frutos secos y el maní. El maní es una leguminosa. El maní, claro, en adultos se da así, es una alergia bastante intensa. Otra de manifestarse es la dermatitis atópica severa, o sea, todo lo que es alergia alimentaria es lo que no responde. Cuando no responde, el pediatra se va a tener que preguntar, porque hasta un 40% de los niños con alergia a la leche o al huevo, más frecuentemente pueden tener dermatitis atópica severa, o sea que nosotros le llamamos refractarios los médicos, pero quiere decir que no responde a ningún tratamiento. Correcto. Entonces ahí tenemos que pensar, una dermatitis que no responde a ningún tratamiento, tenemos que trabajar con el dermatólogo, así como tenemos que trabajar con el gastroenterólogo, para los alergistas en general hacemos las pruebas de alergia, pero bueno, trabajamos en conjunto porque es multidisciplinario. Y sobre todo con los nutricionistas, con alguien que nos ayude, no solamente la mamá, sino al niño, a tener el aporte suficiente de todas las vitaminas y minerales y todo lo que necesita, calcio sobre todo. A ver, entonces, Karina, no hay una cura específica, no hay un tratamiento específico, salvo, bueno, la dieta, digamos, eso sería... Exactamente, la única cura por el momento es la exclusión del medicamento, que no es una cura, sino que es un tratamiento. Un tratamiento. Y decime, ¿esto en algún momento deja de existir esta alergia o es para toda la vida? Sí, la mayoría de los niños lo resuelve. Nosotros decimos que es una condición benigna y transitoria. En general, entre los 2 y 4 años de la vida se resuelve, y las proctocolitis en general a veces al año de vida pueden resolverse. Después hay un porcentaje, que es lo que estamos viendo ahora, de niños con persistencia. Esto en general son niños que justamente el mecanismo que te dije inmediato, ese niño que consume el alimento y tiene una roncha o le falta el aire
o algo por el estilo de eso. O sea, es un inmediato dentro de las 2 horas de haberse consumido el alimento. Ah, correcto. Esos a veces persisten más, y es lo que estamos viendo, que se está viendo como con mayor intensidad, que veamos niños con alergias mediadas por IgE. Bueno, a ver, el tema de la alergia es algo muy común en los chicos, pero puede ser que haya una diferencia, por ejemplo, entre los chicos que viven, por ejemplo, en una ciudad, que los que viven en el campo o alejados de gran ruido. ¿Puede ser que sean distintos la reacción de un chico aquí que en otros lugares? Bueno, vos te estás yendo a la hipótesis de la higiene, sí, que es bastante antigua, y que hoy se sabe un poquito más, porque no hace falta, o sea, a lo mejor el niño de la ciudad puede estar en el campo, en una ciudad, pero no es lo mismo que, por ejemplo, que se haya criado en un granjero. Ajá. El microbioma, que es lo que hoy está dando mucho vuelta esa palabra, es diferente. De por sí, te diría que en la alergia alimentaria lo que más afecta, por ejemplo, es el tipo de parto. El parto por cesárea favorece las alergias. Ajá. Y el parto vaginal, al contrario, puede llegar a reducir el riesgo del desarrollo de alergia. ¿Por qué? Porque, bueno, es así la naturaleza, uno cada vez se da cuenta de que es más perfecta. Lo que pasa es que el hombre la ha modificado. La proteína de la leche de vaca es algo extraño. No es extraño para la vaca, pero para el humano sí. Entonces, claro. La leche de su mamá no es extraña, al contrario. Por eso favorecer la lactancia materna, favorecer los partos vaginales, porque el parto por cesárea, justamente el nacimiento por cesárea, coloniza al niño, o sea, lo infecta con otro tipo de bacteria que no le va a ayudar justamente a su sistema inmune. Claro, entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta y que trabajemos mucho, sobre todo con obstetras, neonatólogos. Claro. Y todo. Está muy bien lo que decís, porque en el momento en el canal de parto el chico recibe algunas bacterias que son, se infecta, uno habla de infección, pero que quede claro que es una infección de materia de esas son malas. Por eso lo que vos decís, esas bacterias son importantes porque, como decimos siempre en el programa, hay bacterias que en nuestro organismo está lleno de bacterias. En nuestro tubo digestivo, claro, el tubo digestivo está lleno, el aparato respiratorio, en el sistema, los genitales está lleno de bacterias, pero son bacterias positivas, digámoslo así, que no producen enfermedad. Y por eso es importante que el chico pase por el canal de parto, porque le entran esas bacterias positivas y no por cesárea, donde va a estar en contacto con otros gérmenes que no son positivos. Está muy bueno eso que decís. Exactamente, Marcelo. Aparte que ahora con la microbiota se ha investigado un poco más, y muy bien lo dijiste vos recién, tenemos microbiota diferente, con gran diversidad en todos los órganos. Claro. La leche materna también tiene su microbiota, por eso también es importante. En el caso de los niños que no pueden seguir siendo amamantados, sí hay fórmulas especiales que inclusive han sido enriquecidas con probióticos, con prebióticos o con simbióticos, que le llamamos ahora. Pero claro. Decimos que la fórmula de la lactancia materna es la más perfecta. La más perfecta, exactamente. Por eso nosotros, cuando tenemos un niño que tiene una proctocolitis, lo primero que hacemos es que la mamá sostenga la lactancia materna y que ponerla una dieta. Y ahí es donde necesitamos un nutricionista que nos ayude con la mamá para que pueda el aporte de calcio que ella no va a tener, que se lo pueda favorecer con otros alimentos, inclusive con medicamentos. Perfecto. O sea, externos. Está claro. Karina, te agradezco mucho. Creo que quedó clarísimo este tema. Lo importante entonces es que la mamá, cuando detecte algo así, vaya corriendo al pediatra, digamos, o no corriendo, pero que lo lleve. El pediatra es acá el director de la gran orquesta de este niño, digamos, claro que va dirigida al alergista, al gastroenterólogo, va trabajando en conjunto. Nosotros, la medicina ya no se puede pensar si no se trabaja interdisciplinariamente. Así es, Karina. Muchas gracias, te agradezco muchos años, Karina.
Feliz año para todos, gracias. Bueno, interesante, entonces, lo que hemos charlado con Karina López, que es pediatra, especialista de alergia e inmunología, sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca, que no es lo mismo, como dijo muy bien ella, no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa, son cosas distintas.